capítulo 1, versículo 3. Hoy terminamos esta pequeña introducción del libro que comenzamos hace algunas semanas, donde estábamos viendo que los tres primeros libros con los que comienza Hebreos condensan, sintetizan de forma magistral el tema del cual trata todo el libro. ¿Y cuál es ese tema? Bueno, a la altura a la que estamos, espero que todos sepamos responder esa pregunta. El tema central del libro es la superioridad y la suficiencia de Jesucristo sobre absolutamente todo. Y también creo que ya a esta altura sabéis responder la pregunta de por qué el Espíritu Santo movió al escritor de Hebreos para que fuese necesario escribirle a estos hebreos, a esta audiencia. ¿Por qué tenía que recordarle a la audiencia que Jesucristo es superior sobre todo, que Jesucristo es suficiente sobre todo? Y bueno, pues la respuesta es porque algunos o muchos de estos hebreos o estaban dejando o estaban pensando en dejar de seguir al Cristo al cual habían profesado como Señor y Salvador para volverse a las prácticas antiguas del judaísmo. Y esta decisión de dejar el buen camino y volver atrás era básicamente por dos razones. La primera, y yo creo que la más importante, esto es opinión personal mía, por su falta de madurez espiritual, por su falta de crecimiento en el conocimiento de la palabra. Habían estado muchos años desde que profesaron ser cristianos, con la oportunidad de crecer en la palabra, pero no lo habían hecho. Y una segunda razón, también importante, es que habían pensado, o algunos ya lo habían hecho, dejar a Cristo y volver al antiguo pacto, a la antigua práctica, debido a las presiones y a las persecuciones que sufrían por el hecho de llamarse cristianos, persecuciones que venían tanto de fuera como de dentro, tanto del gobierno romano como de sus propios compatriotas judíos. Así que el escritor, del cual no sabemos quién es, inicia el libro explicando que después de que a lo largo del inicio de la revelación Dios se ha ido revelando progresivamente y parcialmente con el tiempo, añadiendo nueva revelación a la revelación con la que comenzó en Génesis, se está dando a conocer, mandando y marcando ese hilo conductor que nos llevaría a Jesucristo. En el cumplimiento del tiempo, cuando Jesucristo viene a la tierra, el Padre se revela de manera suprema, de manera completa en el Hijo. De manera que esa revelación parcial, esa revelación progresiva, ahora es completa, definitiva en el Hijo. Y a continuación nos muestra 6 aspectos del Hijo que nos muestran que Él es superior sobre todo, y ya lo comenzamos a ver. En estos versículos el escritor nos muestra que Cristo es supremo porque Él es el heredero de toda la creación, que Cristo es supremo porque Él es el creador de esta creación, que Cristo es supremo porque Él es Dios mismo, que Cristo es supremo porque Él es el sustentador de todo lo que existe. En quinto lugar, que sí, que Cristo es supremo porque Él es tanto el sacerdote como el sacrificio definitivo. Y por último, que Cristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y vamos a leer Hebreos 1, del 1 al 3, para tener el contexto de nuestro texto. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3, dice que Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, nos ha hablado en Hijo, por Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Versículo 3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Hasta aquí la palabra del Señor. Señor, nos presentamos con temor, con temblor ante tu palabra,
creyendo que seas tú el que nos hable en esta mañana por medio de ella, que sea tu voz, la cual has plasmado en estas escrituras, la que nos hable. Ayúdame a poder plasmarla con fidelidad. Quita de mí cualquier opinión personal que vaya en contra de tu palabra, y que seas tú el que, por el poder de tu Espíritu, hables por medio de mí y hables a los corazones de los que estamos aquí presentes, Padre. Esto pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Como hemos dicho, ya empezamos a ver estos aspectos de la superioridad de Cristo, y ya vimos los tres primeros. Vimos que Jesucristo es superior porque eres el heredero de toda la creación, porque eres el creador de esta creación y porque Él es Dios mismo. Y vamos a continuar viendo que Cristo es supremo porque Él es el creador, el sustentador, perdón, de lo que Él mismo ha creado. Cristo es supremo porque Él es el sustentador de todo lo que existe. Comienza el versículo 3 diciendo, o continúa, perdón, el versículo 3 diciendo, después de lo que vimos, que Él sostiene, dice Reina Valera, que Él sustenta todas las cosas. Si buscamos en nuestro diccionario de la Real Academia de la Lengua, la definición de sostener se define como sustentar o mantener firme algo. Y como sinónimos en el diccionario aparecen palabras como sujetar, aguantar o agarrar. Pero el significado de esta palabra en el griego original va más allá de lo que nuestro diccionario de la Real Academia nos dice. No existe simplemente sostener, como yo puedo coger ahora mismo la Biblia y la estoy sosteniendo con mis manos. Eso sería la definición de nuestro diccionario. Sino que esta palabra en el original significa literalmente mantener existiendo y dirigiendo. Mantener existiendo y dirigiendo. Y está en un tiempo continuo. De manera que es una acción que se está haciendo ahora en el presente. Por lo tanto, si la atracción que produce la gravedad en nuestra Tierra produce una aceleración constante de unos 9,8 metros por segundo al cuadrado, si nuestro planeta se desplaza alrededor del Sol a una velocidad media de 107.280 kilómetros por hora en su traslación, y en su rotación sobre su propio eje va a una velocidad media de unos 1.670 kilómetros hora en el Ecuador, si los átomos de nuestro cuerpo están unidos por enlaces químicos impulsados por electrones para formar moléculas esenciales como el agua, las proteínas o el ADN, si vivimos en un universo ordenado y no en un caos sin control, es porque las leyes que rigen este universo han sido diseñadas por el arquitecto con mayúsculas perfecto, nuestro Señor Jesucristo, el cual no solo las ha creado y las ha puesto allí, sino que las continúan manteniendo en armonía, en una dirección y funcionamiento perfectos. Ya vimos que Jesucristo es supremo porque Él es Dios mismo y que Él no solo estuvo presente en la creación, sino que participó en esa creación. Ya vimos que Él mismo es el propósito de la creación, porque todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, y esta creación le fue dada por herencia de parte de Dios Padre. Pero es que además Jesucristo es quien sustenta, quien sostiene todas las cosas, quien hace posible que todas las cosas creadas, tanto visibles como invisibles, tanto materiales como espirituales, sigan existiendo y funcionando con el propósito por el cual fueron creadas. Cuando Pablo está en Atenas y aprovecha ese altar vacío a ese Dios desconocido para predicar el Evangelio a los atenienses, les habla del único Dios verdadero y dice en Hechos capítulo 17, versículo 25, que Dios es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios es el que da todas las cosas. Dios es el que da vida. Dios es el que da aliento. Y luego, como hemos cantado, dice en el versículo 28 de este capítulo 17 de Hechos, que en Dios, en Él, vivimos, nos movemos y existimos. En otras palabras, Dios es quien nos sostiene. Dios es quien sustenta todo. Pero el mismo apóstol Pablo
luego atribuye este mismo rol al Hijo en Colosenses 1:17, cuando dice que el Hijo es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Es decir, en Cristo todas las cosas son sostenidas, son sustentadas. En Cristo todas las cosas permanecen ejerciendo la función por la que han sido creadas. De manera que, si por tan solo un nanosegundo, si por tan solo la milmillonésima parte de un segundo, es decir, una fracción de tiempo ridícula, ínfima, Jesucristo dejase de sustentar todas las cosas, el universo se extinguiría. Dice Juan capítulo 1, versículo 3, todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Cristo todo lo que existe, todo lo que ha sido hecho, dejaría de existir al instante. Porque no habría otra persona, ni otro ser angelical, ni nada en la creación que pudiera sustentar lo que Cristo está sustentando. Porque Cristo es superior. Porque Él es el sustentador de todo. Y hay un detalle más en el versículo. Dice que sostiene todo por la palabra de su poder. La palabra omnipotente de Jesucristo es la que creó y es la que sostiene. Todo según su soberana voluntad. Todo para su soberano propósito. Dios, solo con su palabra, solo con hablar, dijo, sea la luz. Y la luz fue. Génesis 1:3. Dios simplemente habló y todas las cosas fueron creadas por su palabra, sin un proceso de millones y millones de años de evolución. Dice el Salmo 33:9, porque Él habló y no fue siendo hecho hasta que llegó a ser. Dice el Salmo 33:9, porque Él habló y fue hecho. Él mandó y se confirmó en ese mismo momento. Una creación completa, perfecta, madura, aunque tristemente después de la caída en el Edén, afectada por el pecado. Pero aún así, siendo malo lo que Dios hizo bueno y bueno en gran manera, en lugar de exterminar esta creación en el momento en que entró el pecado, en lugar de condenarnos al infierno que merecemos por nuestro pecado, Dios manda a su Hijo a encarnarse, a dar su vida en rescate por nosotros, muriendo en la cruz del Calvario, resucitándolo al tercer día conforme a las Escrituras y ascendiéndolo a los cielos a la diestra de la majestad, como veremos en un momento. Y desde allí Jesucristo sigue sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, por la palabra de su poder. Por eso el apóstol Pablo puede decir en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que estaba seguro, él dice convencido, no hay lugar a duda, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo nos sostiene, porque Cristo nos sujeta. Y Él lo hizo y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo de manera perfecta desde que comenzó en nosotros la obra hasta el día de Cristo Jesús. Por eso podemos levantar con firmeza, con seguridad, con gozo las palabras de la doxología de Judas en los versículos 24 y 25 y decir que aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y para presentarnos sin mancha en su presencia, en presencia de su gloria, con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio, autoridad, antes de todo el tiempo, ahora y por todos los siglos. Y podemos decir, amén. ¿Estáis pasando por alguna prueba difícil? ¿Por alguna situación dolorosa? Ahora mismo estamos pasando por una prueba dolorosa. Aferrémonos a Cristo, porque Él es el que nos sostiene con la palabra de su poder.
6 características del Hijo que demuestran su supremacía sobre todo. Cristo es supremo porque Él es el heredero de todo, porque Él es el creador de todo, porque Él es Dios mismo, porque Él es el sustentador de todo, y en quinto lugar, Jesucristo es supremo porque Él es el sacrificio definitivo y el sacerdote perfecto. Desde el inicio del capítulo hemos estado viendo la grandeza y la superioridad de Jesucristo desde una perspectiva, por decirlo de alguna manera, divina. Él es la revelación completa de Dios, Él es el creador del universo, el sustentador del universo, el heredero del universo, Él es Dios mismo. Pero ahora el escritor nos va a hablar de la parte humana de Jesucristo, demostrando que Él también es superior. Él es el Dios hombre superior. Y va a continuar hablando de la encarnación del Hijo y de su humillación como el único camino posible para nuestra salvación, para terminar hablando de su exaltación. Cerrando esta introducción condensada de la demostración de que Jesucristo es superior y que es el único camino que merece la pena seguir. No hay otro camino que nos pueda reconciliar con Dios Padre. Cuando predicamos el Evangelio, estamos acostumbrados a palabras tales como redención de los pecados, expiación de los pecados, justificación por los pecados. Pero el escritor de Hebreos va a usar una palabra que era muy familiar para su audiencia. Una palabra que estaba totalmente relacionada con las prácticas de las ceremonias del sistema levítico, a las cuales, por desgracia, querían regresar algunos o muchos de estos hebreos. Prácticas que en su día tuvieron sentido y había que obedecerlas porque Dios mandó que se hicieran. Pero que después del sacrificio de Cristo, después del sacrificio del Cordero de Dios en la cruz del Calvario, habían quedado anuladas de una vez y para siempre. Esta palabra es purificación. Versículo 3. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y en el Antiguo Testamento Ezequiel dejó claro en el capítulo 18, versículo 4, que el alma que peque, seguro, morirá. Esa morirá. Y todo ser humano, incluido el que os está hablando, y todos vosotros los presentes, somos pecadores. Por lo tanto, merecemos morir. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento los sacerdotes escogidos por Dios tenían que presentar continuamente sacrificios de animales, tanto por ellos, por sus propios pecados, como por los pecados del pueblo. Dice Levítico capítulo 16, versículos 15 al 17. Levítico capítulo 16, versículos 15 al 17. Después degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado que es por el pueblo, y llevará su sangre detrás del velo, y hará como hizo con la sangre del novillo, y la rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Hará pues expiación por el lugar santo a causa de las impurezas de los hijos de Israel y a causa de sus transgresiones por todos sus pecados. Así hará también con la tienda de reunión que permanece con ellos en medio de sus impurezas. Cuando Aarón entre a hacer expiación en el lugar santo, nadie estará en la tienda de reunión hasta que él salga, para que haga expiación por sí mismo, por su casa y por toda la casa de Israel. Versículo 30 de este mismo capítulo 16. Porque en este día se hará expiación por vosotros para que seáis limpios. Seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Señor. Estos sacrificios aplacaban temporalmente la ira de Dios por el pecado, pero no podían dejar de realizar esos sacrificios tanto por el sacerdote como por el pueblo, porque seguían pecando, aunque fueran limpios por ese sacrificio. Dice Hebreos capítulo 10, versículos 1 al 4, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede,
por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecado año tras año, porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Estos sacrificios simbolizaban limpieza, simbolizaban la purificación de los pecados por medio de la muerte de una víctima en sustitución por ese pecador. Pero no eran suficientes, eran un símbolo, eran una figura que apuntaba a la muerte de un sustituto que sí aplacaría definitivamente la ira santa de Dios hacia el pecado. Por eso dice el versículo 3, después de llevar a cabo la purificación de los pecados. Y Reina Valera del 60 añade a la traducción algo que es más consistente con el significado original del texto. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, y añade Reina Valera, por medio de sí mismo. Jesucristo, al no tener pecado, era el sacerdote perfecto, ya que no tenía que purificar nada hacia sí mismo. Pero también no solo podía ser el sacerdote perfecto, sino que también era el sacrificio perfecto. Podía efectuar la purificación de los pecados por medio de sí mismo. Por eso Hebreos 7, 27 dice que Jesús no necesita, y ahora compara, como aquellos sumos sacerdotes, sacrificios diariamente. Primero por sus propios pecados, no lo necesita. Y después por los pecados del pueblo. Porque esto lo hizo una vez y para siempre, ¿cuándo? Cuando se ofreció a sí mismo. Y como nos recordaba Samuel el domingo pasado, Cristo no llevó el castigo de algunos de los pecados sobre sí mismo, no llevó la mayoría del castigo de los pecados sobre sí mismo, sino que llevó el castigo de todos los pecados. De esta manera logró algo que el sistema sacrificial del Antiguo Testamento no podía conseguir. Con un único sacrificio hizo posible que ya no hiciese falta ningún sacrificio más. El sacrificio supremo y definitivo que perdona todos los pecados. Hebreos, capítulo 9, versículo 12 al 14. Hebreos 9:12 dice así: y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha para Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Versículo 26, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Por medio del sacrificio de Cristo, como ha orado Andrés, somos salvos de la muerte que merecíamos morir, porque su sangre derramada en la cruz del Calvario purificó nuestros pecados de una manera muy superior a la purificación de los sacrificios levíticos, ya que estos últimos limpiaban simbólicamente, pero la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Solo había un sacerdote perfecto que pudiera presentar un sacrificio perfecto por nosotros, y solo había una víctima perfecta que pudiese ser entregada para dicho sacrificio: nuestro Señor Jesucristo. Y el escritor de Hebreos va a seguir profundizando a lo largo del libro sobre este sacrificio. Por ejemplo, Hebreos 10, 19 al 22, dice Hebreos 10, 19, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran
sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón como purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Cristo es superior porque Él es el sacrificio definitivo y el sacerdote supremo. Y por eso se puede presentar a sí mismo en Apocalipsis 1:5 como el que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Y hay otro detalle que me gustaría ver en este versículo 3. Dice, después de llevar a cabo la purificación de los pecados. Llevar a cabo. No está en forma continua. Indica una acción acabada. No dice que está llevando a cabo la purificación de los pecados. No dice que llevará a cabo la purificación de los pecados, sino que llevó a cabo la purificación de los pecados. Por eso pudo decir en la cruz, consumado es. He acabado la obra que me diste que hiciera, Padre. Y poco antes, en Juan 17, Él había dicho en el versículo 4 al Padre, yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Pero ahora la había completado perfectamente. Había logrado la purificación de los pecados de todo aquel que en Él cree. El pasado jueves hubo un eclipse, no sé si lo había enterado, en España. El miércoles me están diciendo ahí, en su fase de oscuridad completa, donde más duró fue 1 minuto 48, 1 minuto 50 segundos. Luego en la tele se entrevistaba a la gente que vio ese eclipse el miércoles, yo lo vi el jueves, perdón, y la gente estaba maravillada de lo que había sucedido. No tenía palabras para explicar esos 30 segundos en un sitio, depende de la posición de España donde estuvieran, ese minuto y 48 segundos en otro sitio. Maravillado de ese intervalo pequeñito. Pero hace casi 2000 años, el sol fue eclipsado no durante 2 minutos, durante 3 horas. Y para nada fueron maravillosas. Dice Lucas 23, versículo 44. Era ya como la hora sexta, cuando descendieron tinieblas sobre la tierra, sobre toda la tierra, hasta la hora novena, al eclipsarse el sol. Las 3 horas más terribles de la historia de la humanidad. Las 3 horas más terribles que nadie en este mundo podrá ni pudo sufrir de una manera mínimamente semejante. 3 horas en las que la relación perfecta que el Padre y el Hijo tuvieron desde la eternidad pasada fueron interrumpidas, fueron afectadas por mi pecado y por tu pecado. 3 horas malditas donde Dios derramó su ira santa sobre su Hijo para que tu eternidad de pecado, si eres salvo, fuese perdonada en aquel momento, para que mis pecados pudiesen ser purificados. Y si no tienes a Cristo en esta mañana en tu vida, la mancha de tu pecado te hace inmundo, contaminado delante de Dios. Por lo cual no solo no puedes tener comunión con Él, sino que además te constituyes enemigo de Él. Y su ira santa está pendiendo sobre tu cabeza. Y si Él hoy te llama a su presencia y no tienes a Cristo, estarás condenado por toda la eternidad. Pero Dios, que es misericordioso, te ofrece la purificación de tus pecados por gracia, por medio de la fe en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron, no alcanzan
están destituidos de la gloria de Dios. Pero si confiesas a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, sigue diciendo el texto, siendo justificado gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. No puedes hacer nada por ti mismo, ningún sacrificio, ninguna penitencia, ninguna obra que te pueda hacer meritorio de la salvación. Pero Jesucristo ya hizo esa obra por ti. Esas son las buenas noticias del Evangelio. Y hoy mismo puedes ser declarado justo a través de su justicia perfecta, que puede ser imputada en tu persona, que es y ha sido imputada en cada uno de los creyentes. Lo único que tienes que hacer es ampararte en su sacrificio. Acudir a Él en arrepentimiento y fe, pidiéndole que te perdone por tus pecados, que te purifique mediante el lavamiento de la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, y confesarle como Señor y Salvador de tu vida. E inmediatamente serás salvo. Dice 1 Corintios 6:11, hablando a los creyentes, de algunos pecados que cometen las personas sin Cristo, una lista de pecados terribles. Y les dice a los creyentes, y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre de Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás lavado. Cree en el Señor Jesucristo y serás redimido. Cree en el Señor Jesucristo y serás santificado. Cree en el Señor Jesucristo y serás justificado. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y la última característica de Jesucristo que muestra que el Hijo es supremo a todo y a todo. Ya hemos visto que Jesucristo es supremo porque Él es el heredero de toda la creación, que Jesucristo es supremo porque Él es el creador, que Jesucristo es supremo porque Él es Dios mismo, que Él es supremo porque Él es el sustentador de todo lo creado, que Él es supremo porque Él es el sacerdote supremo y el sacrificio definitivo. Y en último lugar, Cristo es supremo porque Él es el Rey de Reyes. Hay un detalle en el versículo anterior que nos indica, nos dirige hacia este punto. El escritor podía haber escrito, y sería bíblico, que Él, Jesucristo, llevó a cabo la purificación de los pecados. Amén. Pero no comienza así. Comienza diciendo después de. Porque aunque la purificación de los pecados es una noticia maravillosa para todo aquel que cree, aunque la purificación de los pecados es algo tremendamente importante, el énfasis del texto no está en la purificación de nuestros pecados. En el original, el énfasis del texto va subordinando la frase hasta que llegamos a esta última. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad, en las alturas. El escritor no hace el énfasis en la humillación de Cristo, sino en la exaltación de Cristo. Después de, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esta majestad viene con mayúsculas. Es un sinónimo de decir a la diestra de Dios Padre. Y podríamos leer el versículo diciendo que Cristo se sentó a la diestra del Padre, porque lo hizo. Pero ninguna palabra está escrita por error, sino que Dios ha revelado su palabra tal y como Él ha querido expresarla. El Espíritu Santo movió al escritor para escribir lo que Dios exactamente quiso decir.
Y movió al escritor para no escribir otra cosa sino la palabra majestad, con mayúscula, para hacer referencia a Dios, porque esa palabra majestad nos ilustra la imagen de Dios como el gobernante supremo, como el Señor, como el Rey de Reyes, para a continuación mostrarnos que Cristo es supremo porque también es el Rey de Reyes. La expresión en las alturas, la expresión a la diestra, no está haciendo referencia a una posición geográfica, a una localización espacial. Las alturas no se refieren simplemente a los cielos. La diestra no se refiere a que Jesús está a la izquierda en vez de a la derecha, o a la derecha en vez de a la izquierda, perdón. Leemos algo similar cuando los pastores se encuentran con esos ángeles que alaban al Señor diciendo gloria a Dios en las alturas. Vemos esta idea en 1 Timoteo 3:16 cuando dice indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él, hablando de Cristo, fue manifestado en carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado en las naciones, creído en el mundo, recibido arriba, en gloria. La expresión en las alturas, la expresión a la diestra de la majestad, está hablando del gobierno, de la autoridad, de la preeminencia, de la soberanía, del señorío absoluto del Señor Jesucristo, porque Él es supremo, porque Él es el Rey de Reyes. Y un último detalle de este versículo. Ya lo hemos visto, estamos repasando, pero un detalle. Después de se sentó. La expresión se sentó indica dos cosas, como digo, de las cuales ya hemos hablado, pero quiero que queden claras. Por un lado, sentarse a la diestra de la majestad en las alturas muestra autoridad. El gobierno de Dios a lo largo de la Biblia ha sido ilustrado en la Escritura como la figura de un trono. Y como hemos dicho, a la diestra no es que esté a la derecha de un trono físico, donde está Dios, y a la izquierda de Dios Padre hay otro trono, donde está Jesús. Sino que está hablando de autoridad. Cuando Juan tiene esa visión en Apocalipsis y habla de la nueva Jerusalén, dice en Apocalipsis 21-22, dice, y no vi en ella templo alguno, en esa ciudad, en esa nueva Jerusalén, dice porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y no andarán las naciones en luz, y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. El escritor nos afirma que en el templo hay dos tronos, en uno está Dios Padre y en otro el Cordero, y cada uno desde su trono gobierna de una forma diferente, sino que vemos al Cordero en la misma posición de gloria que el Padre, porque Jesucristo es el Rey de Reyes. Vemos la gloria de Dios y la del Cordero iluminando la ciudad, porque el Cordero es el Rey de Reyes. Y vemos que los reyes de la tierra no les queda otra que rendir su gloria al Rey de Reyes. Así que cuando leemos en el versículo 3 que después de llevar a cabo la purificación de los pecados se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, lo que muestra este versículo es que después de su humillación Cristo es exaltado en virtud de su gloria. Dice 1 Pedro 3:22 que el Cristo resucitado está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. ¿Por qué? Porque se sienta a la diestra como gobernante y todo se le somete. La resurrección y exaltación de Cristo nos muestra que el Padre, satisfecho con la obra del Hijo en la cruz del Calvario, devuelve al Hijo a su posición de autoridad, cumpliendo las palabras del salmista en el Salmo 110:1, cuando le dice el Señor, a mi Señor,
siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Porque Jesucristo reina hoy. Y un día regresará para juzgar y reinar de manera definitiva y establecer su reino. Por eso dice Pablo, hablando del Hijo, en Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 11, hablando del Hijo, como digo, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria del Padre, de Dios Padre, porque Jesucristo es supremo, porque Jesucristo es el Rey del Rey. Hemos de aclarar que el Hijo, desde la eternidad pasada, ha estado sentado en su trono. Siempre ha estado gobernando. Pero aquí el escritor de Hebreo hace hincapié en Jesucristo, en el Dios hecho hombre, volviendo a ocupar su lugar de autoridad después de completar perfectamente la obra que el Padre le mandó que hiciese. Y eso nos lleva a nuestro segundo aspecto de lo que significa se sentó. Que Jesucristo se sentó nos muestra que la obra, como ya hemos dicho antes, que Él vino a hacer, fue consumada perfectamente. Aquel que dejó su trono pudo volver a sentarse de nuevo en el trono porque su obra fue consumada perfectamente en la cruz del Calvario. Esto está íntimamente ligado con el punto anterior. El Rey de Reyes pudo sentarse en su trono porque primeramente fue el sacerdote perfecto y el sacrificio definitivo. Y dice Hebreos 8:1 que ahora bien el punto principal de lo que se ha dicho es este: tenemos tal sumo sacerdote, con mayúscula, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Esta declaración de que Jesús es nuestro sumo sacerdote y que se ha sentado a la diestra de la majestad en los cielos muestra un contraste importante con los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento. El sumo sacerdote ofrecía sacrificios a Dios, hemos dicho, en representación del pueblo y de quién más, de sí mismo, como expiación, como purificación de los pecados. Pero entre todos los utensilios que tenía el sumo sacerdote alrededor, entre todo el mobiliario que tenía el sumo sacerdote alrededor, y esta ilustración la habréis escuchado muchas veces, pero en realidad no había una silla. No había silla en la que sentarse, porque para poder sentarse el sumo sacerdote hacía falta un requisito indispensable: que tanto en él mismo como en el pueblo no hubiera más pecado por el que hacer sacrificio. Si eso ocurriese, el sacerdote se podría sentar y descansar. Pero el sumo sacerdote y el pueblo seguían siendo pecadores. De manera que los sacrificios no podían parar en ningún momento. Millones y millones y millones de animales tenían que ser sacrificados continuamente, derramando su sangre continuamente por esos pecados continuos. Pero como ya hemos visto, cuando Jesús se ofreció a sí mismo, pudo decir: consumado es. La obra está terminada. Ya no es necesario realizar ningún sacrificio. Así que Hebreos 10:12, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Jesucristo se sentó porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo se sentó a la diestra de la majestad porque Él purificó los pecados a través de su propio sacrificio una vez y para siempre. Jesucristo se sentó a la diestra de la majestad para interceder por aquellos que hemos creído, que hemos sido lavados con su preciosa sangre, porque Él es el sacrificio definitivo. Romanos 8:34, ¿quién es el que condena? ¿Cristo Jesús es el que murió? Sí. Más aún, el que resucitó, el que además está ¿dónde? A la diestra de Dios.
y el que también intercede ¿por quién? Por nosotros. Estos hebreos estaban considerando volver al antiguo pacto. Por eso era necesario recordarles que Jesucristo es supremo sobre todo y sobre todo. Tristemente hoy día hay iglesias que olvidan la superioridad de Cristo. Hay iglesias que están volviendo a prácticas judaizantes entre ellos. Pero, ¿y qué de mí? ¿Y qué de vosotros? Puede que ninguno de vosotros, espero que no, vuelva a las prácticas del judaísmo, Dios no lo quiere. Pero Cristo es supremo en mi vida. ¿O hay cosas en mi vida que han movido el trono del lugar en el que debería estar? Y estoy hablando de mí, pero meditar vosotros también en esa pregunta. No tienen que ser cosas pecaminosas, no tienen que ser cosas escandalosas, pero si están ocupando el señorío de Cristo, destrónalo de tu vida, sea lo que sea, y que Cristo ocupe su trono, su legítimo lugar en tu corazón para gloria de Dios Padre. Hemos visto 6 características del Hijo que demuestran su supremacía sobre todo. Cristo es supremo porque Él es el heredero de toda la creación, lo cual, además de hacerle nuestro Señor, porque somos parte de nuestra creación, nos hace parte de su herencia, nos hace coherederos con Él. Somos parte de su herencia, pero somos coherederos con Él. Cristo es supremo porque Él es el creador. Y ahora sí, nos hace nuestro Señor porque somos creación suya. Por tanto, hemos de vivir para aquel que nos ha creado. Cristo es supremo porque Él es Dios mismo, porque Él es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión misma de la naturaleza de Dios, lo cual le hace ser digno de ser alabado, porque Él es Dios. Cristo es supremo porque Él es el sustentador de todo, ya que Él mantiene y dirige el funcionamiento de todo lo creado en armonía por la palabra de su poder. Por lo tanto, debemos vivir para Él porque nuestra vida depende de Él. Cristo es supremo porque Él es el sacerdote supremo y el sacrificio definitivo. Por tanto, debemos vivir vidas agradecidas por haber limpiado nuestros pecados y habernos reconciliado con el Padre. Y Cristo es supremo porque Él es el Rey de Reyes, por lo cual debemos vivir como súbditos del Rey, sometidos con gozo a la autoridad del único que tiene autoridad. Y la pregunta es, ¿y cómo podemos hacer esto? Sométete a su palabra. Dios se ha revelado a nosotros por su palabra. Dios se ha revelado a nosotros por medio del Hijo en su palabra. La Biblia es donde Dios ha plasmado el lenguaje que Dios nos ha querido comunicar, porque Cristo mismo es el Evangelio y Cristo mismo es el lenguaje en el que Dios se expresa a nosotros. Atesora el regalo de la Escritura. Medita en el privilegio que tiene de acceder con libertad a la Escritura y de proclamar con libertad la Escritura. No sabemos hasta cuándo, pero aprovecha el tiempo. Considera cada palabra que se encuentra en la Biblia, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es útil para perfeccionarnos, para que no seamos como estos hebreos que años y años y años sin tocar la Escritura y no maduraron, no crecieron. Toda la Escritura es útil para sostenernos en cualquier circunstancia que se presente en nuestra vida. Y que Dios, por medio del poder de su Espíritu y a través de su palabra, nos siga conformando cada día más y más a la imagen de aquel que es superior sobre todo y sobre todos, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria. Amén. Le ruego al grupo de alabanza que pase adelante y vamos a terminar a modo de oración con una canción exaltando precisamente la gloria del único que merece toda la gloria.
y